Niños están despedidos a su escuela dominical. Damos gloria al Señor. El Señor es bueno. Su misericordia es para siempre. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, ante tu presencia, agradecido, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Agradecido, Señor, porque tú eres bueno, nos has llamado, nos has escogido, hoy nos permites estar aquí. Te ruego, mi Señor, que la palabra, Señor, que vamos a hablar en esta mañana no vuelva a ti vacía, sino que haga en conformidad con el propósito que tú la has enviado. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Estamos hablando a propósito de la visión para la iglesia. La visión divina para la iglesia de hoy con Cristo. Y antes de meterme de lleno en la predicación, quiero recordarles, la semana que viene vamos a tener solamente 2 servicios. El servicio de las 9 de la mañana, el servicio de las 11 de la mañana. La idea es que usted tenga la posibilidad de cumplir con las 2 responsabilidades que tenemos que cumplir el domingo que viene. La primera y más importante, con Dios. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando veis que aquel día se acerca, dice la Escritura en Hebreos. Y luego para que haya suficiente amplitud de tiempo para que usted pueda ir a cumplir con su deber cívico de ir a votar. Así que, por favor, tome eso en cuenta. Solamente 2 servicios, terminando el segundo servicio, vamos a ya cerrar la iglesia, no va a haber reunión de jóvenes, de forma tal que usted pueda hacer ambas cosas. En cuanto a la visión de la iglesia, el versículo sobre el cual nos fundamentamos ya hace un tiempo, con el propósito de establecer una visión y una misión para nuestra iglesia, lo conseguimos en Proverbios. Ponlo allí, Manuel, por favor. En Proverbios 29, la primera parte del versículo 18 en la Nueva Versión Internacional, dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Así que ya hace unos 3 años nos pusimos delante del Señor. El Señor nos mostró la visión de hoy con Cristo, va a aparecer aquí en la pantalla, pero de continuo está pegado allí. La idea es que usted se empape de ella. Cada iglesia local, Dios le marca una pauta. La iglesia universal es una sola. Si nosotros nos hemos arrepentido, convertido, creemos y nos hemos bautizado en agua, somos miembros de la iglesia universal. Pero para ser miembro de una iglesia local, usted debe comprometerse con la iglesia local. No basta con que usted venga nada más los domingos. Usted tiene que hacer un compromiso formal y encaminarse en trabajar para el Señor en esa iglesia formal. Cada iglesia, en esa iglesia local, cada iglesia local, por ende, va a tener una visión dada de parte del Señor, por medio de la cual encamina las actividades de la iglesia. En el caso de hoy con Cristo, considerando pues que el Señor está trayendo cada vez más gente, es oportuno el que nosotros repasemos esto y nos adentremos en ella. La iglesia de hoy con Cristo, queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia donde el poder de Dios sea visible y manifiesto, donde el perdido alcance salvación, donde el que está enfermo sea sanado, donde el que viene con ataduras sea liberado. Una iglesia de sana doctrina, que sea perseverante en la oración y en el ayuno. De manera tal pues que nuestras actividades, lo que hacemos, lo que planificamos, va a tener esa orientación. Porque eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y de hace unos años para acá, pues a las personas que se nos acercan, Dios ha multiplicado la iglesia. Hoy en día somos el doble de lo que éramos hace
3 años le pedimos siempre a las personas, ven, incorpórate, haz un curso que lo están haciendo ahorita, por cierto, ahí de Nueva Vida, que son los principios doctrinales. Haz un curso de membresía que lo hacemos 3 o 4 veces al año en una jornada especial, un día sábado, para que tengas conocimiento qué hacemos aquí en Hoy con Cristo. Como iglesia local, cuál es la visión y misión que tenemos, y entonces tú puedas considerar si Dios te está o no te está llamando a formar parte de nosotros. La iglesia de Hoy con Cristo se mueve en pos de esta visión, llenos del Espíritu Santo, poder de Dios visible y manifiesto, salvación, sanidad, liberación, ayuno, oración, sana doctrina. Hemos venido trabajando en esta serie de prédicas, vamos a decir, desglosando, discriminando y explicando la visión desde hace ya un par de meses. Quisiera colocarte allí un resumen de lo que hasta ahora hemos conversado. No voy a ir sobre los detalles de cada una de estas prédicas. Puedes hacerlo si gustas en la página de la iglesia, tanto en la página en la web como en la página que tenemos dentro del Facebook. Ahí los respectivos links para que tú vayas al canal que tenemos ahí en YouTube, donde tú puedes ver cualquiera de las prédicas que se han hecho recientemente. Así que si quieres ver detalles de qué fue lo que conversamos en cada una de ellas, puedes irte a esos sitios que te he dicho y allí puedes examinar. La iglesia de Hoy con Cristo entiende por una iglesia llena del Espíritu Santo que sus miembros, que no es igual a su asistencia regular, son salvos, son santos y están llenos de poder. Entendemos en cuanto al Espíritu Santo visible y manifiesto en medio de nosotros, que estamos viendo salvación, gente que se está salvando, sanidades, gente que está siendo sanada de una forma sobrenatural, liberación, no solamente de demonios, sino liberación también desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva de doblegar su pecado. En cuanto a la oración, manejamos oración en 3 escenarios. Tenemos un escenario en lo personal, en lo familiar y en lo eclesial. En lo que se refiere a lo eclesial, hemos abierto diversos horarios con el propósito de que usted pueda acercarse a la iglesia, porque cuando hablamos de eclesial, estamos hablando de que usted lo va a hacer en conjunto con otros hermanos de la iglesia. Entonces hemos abierto esos espacios para que usted pueda venir acá a la iglesia y orar junto con los hermanos. Son todos los que usted tiene allí en su boletín. Usted puede ver en el boletín donde están escritos todos los espacios de oración. A ese le va a añadir uno que se va a iniciar esta semana. Los días miércoles vamos a estar orando desde las 5 hasta las 6 por los perdidos y por los descarriados. Los perdidos para que la luz de Dios les alumbre y puedan venir a Cristo. Pero especialmente sobre los descarriados, algunos que estuvieron con nosotros en algún momento. No me refiero solamente a Hoy con Cristo, a la iglesia universal en general. Pero hoy en día, por razones diversas, se han apartado. Queremos estar orando por ellos para que Dios los traiga de vuelta. Y en caso del ayuno, estamos considerando ayuno en 2 escenarios. Un escenario en lo personal, la costumbre que usted debe tener de ayunar, y uno en lo eclesial, como iglesia ayunando. Si usted ha venido pues con nosotros de un tiempo para acá, sabe que en el transcurso de estas 2 últimas semanas hemos estado fomentando el ayuno. Si usted ha sido un miembro diligente y un miembro dispuesto a participar en el transcurso de estas 2 últimas semanas, debe haber ayunado al menos 4 veces. Los ayunos que estamos haciendo recientemente están en una sola orientación, por Venezuela. Por Venezuela. La posición de la iglesia debe ser en la brecha orando por Venezuela. Dicho esto, les reitero lo que ya les anunciamos la semana pasada. La iglesia de Hoy con Cristo se va a plegar a la convocatoria que ha hecho el Consejo Evangélico de Venezuela de hacer un ayuno este miércoles 10 de abril.
Las iglesias en Venezuela van a estar ayunando por este país. Y hoy con Cristo se va a plegar a ese ayuno. Así que vamos a estar ayunando por Venezuela el miércoles 10 de abril. No vamos a tener ninguna actividad en particular, así como tuvimos el domingo pasado, el ayuno congregacional, pero sí en la noche que tenemos nuestro usual culto de adoración y ministración, pues vamos a orientarlo hacia nuestro país, a considerar y traer delante del Señor nuestra nación, asumiendo nosotros la responsabilidad espiritual que tenemos para con ella. ¿Qué vamos entonces a tratar el día de hoy? Vamos a trabajar qué es ser una iglesia de sana doctrina. Y el trabajar lo que es una iglesia de sana doctrina nos va a llevar invariablemente a que consideremos algunos puntos doctrinales que es saludable que usted, ya sea como miembro o como asistente regular, voy a decir ambos, aunque se supone que usted como miembro debería conocer eso, entienda y sepa cómo nosotros hoy con Cristo nos identificamos en cuanto a esos temas. Quiero enfatizar un poco esto a propósito de sana doctrina, porque hoy en día, de alguna forma, el alcance de los medios de comunicación, su impacto en la sociedad, hace que muchos de nosotros dejemos la sana costumbre de leer la Escritura. Y cuando hacemos eso, nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Debemos escuchar, pero debemos leer también. Y si lo que yo escucho coincide con lo que yo leo, entonces eso es sana doctrina. Pero si lo que yo escucho no coincide con lo que está escrito, o sencillamente no está escrito, lo pongo a un lado. No importa quién sea el predicador, o apóstol, profeta, evangelista, como se quiera llamar, que lo diga, tiene que coincidir con la Escritura, porque nadie está por encima de la Escritura. La Escritura para nosotros, los cristianos, es nuestra constitución. Está escrito, amén. No está escrito, no lo practicamos, no lo buscamos, no estamos haciendo nada con eso, no está escrito. Usted va a escuchar desde este púlpito en las clases de esta iglesia palabra apegada a lo que dice la Biblia. Pero no podemos evitar que usted escuche televisión, radio, programas, lea, y no está mal que lo haga porque usted tiene que aprender a discernir. El consejo que le damos los líderes de esta iglesia, aún para lo que nosotros hablamos, escuche, pero lea. Si coincide con la palabra, diga amén. Si no coincide con la palabra, póngalo en tela de juicio. Eso es bíblico. Eso fue lo que hicieron las personas de Berea la primera vez que escucharon hablar a Pablo. Miren, no estaban escuchando a cualquiera, estaban escuchando al apóstol Pablo, el súper apóstol. Y sin embargo lo escucharon y le dijeron: Pablito, vamos a escudriñar la Escritura y después te vamos a decir qué es lo que vamos a hacer. Después de haber escudriñado la Escritura y conseguir que era así como Pablo les decía, le dijeron: Pablo, queremos escuchar más. Ahora sí estamos convencidos, sabemos, nos has hablado palabra, eso es lo que dice la Biblia, queremos escuchar más. Sana doctrina es apegarse a la Escritura. No estamos interesados en vientos de doctrinas nuevas que no tienen ningún apoyo escritural. No importa que seamos tildados de conservadores, preferimos apegarnos a lo que ha sido la doctrina clásica de la iglesia desde los tiempos primitivos, a estar inventando y nadando en un mar al cual Dios no nos ha llamado, porque no está escrito. Así que vamos a permanecer y fundamentarnos en esa sana doctrina. Hemos tomado dos porciones de la palabra para definir una serie de temas que queremos exponer y hablar en la serie de prédicas que vamos a dar.
La primera de esas porciones se encuentra en Efesios en el capítulo 4, donde Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, a partir del versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo le habla a los hermanos de Éfeso y le dice, usted debe ser diligente en esto, usted debe trabajar en pos de esto, esto tiene que ser importante para usted. Hay que conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, sin contiendas, sin disensiones. ¿Y qué elementos desglosa él para decir, señores, aquí tenemos que ser uno? Un cuerpo, refiriéndose a la iglesia. Un espíritu, E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Una misma esperanza, refiriéndose al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Un Señor, refiriéndose sola y únicamente a Cristo Jesús. Una fe, un bautismo y un Dios Padre de todos. 7 elementos donde Pablo le dice, señores, en estos 7 elementos tenemos que ser uno. La segunda porción que vamos a considerar está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, versículos 1 y 2. En esta oportunidad el apóstol le dice a los hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En esta oportunidad, el apóstol que viene de decirle a los hebreos, señores, caramba, ustedes tienen tanto tiempo en el evangelio que deberían ser maestros ya. Y tienen necesidad de que yo les vuelva a dar la leche espiritual. Tienen necesidad de que yo vuelva a poner en sus corazones el fundamento de la doctrina de Cristo. Y cuando describe cuáles son esos fundamentos, cuando describe cuál es esa leche espiritual, el arrepentimiento, la fe, que ya estaba mencionada en el libro a los hermanos de Éfeso, la doctrina de bautismos también está mencionada en Éfeso. La única diferencia, y lo puntualizaremos más profundamente cuando tratemos este tema, que mientras en el libro de los Efesios habla de bautismo, aquí habla de bautismos, dándole una pluralidad que debemos explicar. Imposición de manos, resurrección de los muertos, que está ligado con lo que en Éfeso dice, a los Efesios dice, una esperanza, porque la venida del Señor está ligada intrínsecamente a la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Quiere decir que de los 6 que hay aquí, 3 ya están repetidos, vienen del libro de los Efesios, añade 3 más, para un total de 10, que ahora se los voy a colocar aquí en la lámina. Por cierto que estas láminas también van a estar disponibles en el internet una vez que hayamos terminado de predicar, así que usted puede ir sobre ellas si así lo desea. Arrepentimiento, fe, bautismos, imposición de manos, resurrección, una esperanza, juicio eterno, un cuerpo, la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, un Señor, Jesús, y un Padre, Jehová. Sobre estos 10 elementos al menos debemos tener unidad. Sobre estos 10 elementos debemos ser uno, debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz con respecto a estos 10 elementos al menos que están acá. Cuando oraba al Señor y le decía,
¿Cómo quiere que lo haga? ¿Quiere que lo haga en el orden? Tomé el orden de Hebreos primero, ahí está esos primeros 6. Y luego añadí también conservando orden en la medida que aparecen en el libro de Éfeso. ¿Quieres que lo haga así? ¿Quieres que lo haga de otra forma? Y el Señor me puso en el corazón, quiero que hables de una esperanza. Quiero que comiences por allí. Yo espero, cuando veo tantos puestos vacíos, un segundo servicio. Para los que vienen de costumbre y saben que eso no es así, un segundo servicio. Que esos hermanos y hermanas que de continuo vienen, miembros algunos, asistentes regulares, no hayan dejado de venir porque están marchando en alguna manifestación política. Porque eso sería muy triste y muy lamentable. Hoy la iglesia se ha dejado seducir por la corriente del mundo. Y pareciera que al igual que el que no conoce a Cristo, no tenemos esperanza. Que cuando los problemas se hacen muy grandes, cuando las situaciones se hacen muy difíciles, entonces las soluciones no son las escriturales, sino las soluciones que pudiera el mundo plantear. Y pareciera que también en medio de la iglesia se dependiera de una tolda política o de una situación económica o de una cierta connotación social. Nada más alejado de toda la verdad, mis amados hermanos. El mensaje Una Esperanza cobra vida, sobre todo ahora, sobre todo hoy, porque la esperanza de la resurrección y de la venida de Cristo ha sostenido a la iglesia por más de 2000 años. La esperanza que mueve la iglesia se llama Cristo Jesús. La iglesia ha enfrentado cualquier cantidad de oposición o de situaciones críticas en cualquiera de los ámbitos que le he hablado, político, económico o social. Y siempre la iglesia ha subsistido, siempre la iglesia ha permanecido, porque la iglesia ha entendido: mi esperanza está en Cristo. Mi esperanza no está en una política, mi esperanza no está en una economía, mi esperanza no está en una distribución social, mi esperanza no está en una filosofía, mi esperanza está en Cristo. Todas estas cosas se pueden caer, todas estas cosas pueden andar patas para arriba, con el perdón de la expresión, pero mi Dios no deja de ser Dios, y Él me sigue guardando, Él me sigue cuidando, Él me sigue guiando. Los cristianos tenemos esperanza. Los cristianos no nos dejamos amilanar por la corriente que viene de afuera. Sabemos en quién hemos creído y en Él confiamos y en Él nos sostenemos y en Él nos mantenemos. Nosotros no somos una iglesia que ha salido de la nada. No me voy a referir solamente a Hoy con Cristo, me voy a referir a esta iglesia que estamos ahora en este siglo XXI. Tenemos una tradición apostólica que se remonta a la iglesia primitiva. No hay nada nuevo que inventar, dice la Escritura en Eclesiastés. Lo que es ahora, antes también fue. Así que todas las respuestas están en la palabra. Y es allí donde nos debemos sostener. El día que la iglesia deje de sostenerse en la palabra, se ve arrastrada con el mundo y pierde su razón de ser, aunque se siga llamando iglesia. Porque la iglesia no es iglesia porque se llame iglesia. La iglesia es iglesia porque el Espíritu Santo señorea en medio de ella. La iglesia es iglesia porque el Espíritu viene sobre sus miembros, los cambia, los renueva, los transforma. La iglesia es iglesia porque entienden sus miembros con claridad el primer y gran mandamiento. Hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón.
No dependemos de las circunstancias que hay a nuestro alrededor. No hay nada nuevo bajo el sol. Usted puede revisar la historia y ver situaciones políticas más difíciles de las que nosotros estamos viviendo y la iglesia sostenerse en pie. Situaciones políticas donde la iglesia está siendo perseguida y la iglesia sostenerse en pie. Situaciones económicas donde la iglesia también está padeciendo bajo ellas y la iglesia sostenerse en pie. Discriminaciones de orden social donde el ser iglesia, el ser cristiano lo relega a usted a los más bajos lugares sin importar su preparación de tipo educativa, de tipo académica o de su condición económica, solo por el hecho de ser cristiano y la iglesia mantenerse en pie. Usted lo que tiene es que revisar un poquito la historia de la iglesia, porque la iglesia no nació ayer, la iglesia tiene 2000 años de historia sosteniéndose porque tiene una esperanza. Y esa esperanza es que nos vamos a conseguir con nuestro Maestro. Esa esperanza es que lo vamos a ver a Él de nuevo cara a cara. Esa esperanza nos da fuerza para sobrepasar cualquier prueba. Esa esperanza nos da fuerza para nosotros enfrentar cualquier obstáculo. Esa esperanza nos da fuerza para retener nuestra integridad, para no vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas, sino para permanecer firmes, para estar allí en la brecha, en la roca. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 16:22, va a aparecer acá en pantalla. La Escritura dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maranata. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, Jairo ha estado aquí en el otro servicio, así que ya estaba preparado. Así que igual les voy a hacer la observación que hice en los dos otros servicios. Los que son viejos en el Evangelio como yo, viejos en el Evangelio, no es que seamos viejos, ¿no? Sabemos que cuando desde el púlpito el predicador decía Maranata, la iglesia invariablemente decía Cristo viene. Eso es lo que significa Maranata, Cristo viene. Se alentaban los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene. No importa lo que estás padeciendo, Cristo viene. No importa la aflicción que estás enfrentando, Cristo viene. No importa que romano te haya quitado todos tus bienes porque fuiste a la cárcel a visitar a los que estaban presos por causa de Cristo, y hay una ley romana que dice que si tú haces eso te confiscan tus bienes porque Cristo viene. Maranata. Y la iglesia se sostuvo, y la iglesia caminó, y la iglesia anduvo porque estaba convencida, como también nosotros estamos convencidos que llegará el tiempo que nos vamos a ver cara a cara con nuestro Maestro, con nuestro Señor. Este es el mensaje que necesita escuchar la iglesia hoy. No necesita escuchar un mensaje de prosperidad. No necesita escuchar un mensaje de esto, de aquello. Necesita escuchar un mensaje: Cristo viene. Hay que mantenerse recto, hay que mantenerse puro, hay que mantenerse santo, porque Cristo viene. Y nos vamos a conseguir con Él cara a cara. Le vamos a ver, nos vamos a conseguir con Él. Ser cristiano significa que tienes una relación personal con aquel que vive por los siglos de los siglos. Ser cristiano no es una filosofía. Ser cristiano no es un sistema de ideas o un sistema de doctrinas. Ser cristiano es una relación viva con Cristo. El poder de Cristo está en su resurrección. En la única tumba vacía. Está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Vive, existe, es una persona. Se relaciona con nosotros a través del Espíritu Santo.
Y el cosechar eso, el trabajar sobre eso, es la razón de ser de la vida de los cristianos. El conocimiento de Cristo, dice la Escritura en Juan 17, esa es la eternidad. El profundizar en el conocimiento de Cristo Jesús y de Dios el Padre que lo ha enviado, eso es eternidad. Allí nos regocijamos los creyentes. Tenemos un día a día que andar, un día a día que hacer, porque estamos peregrinando en esta tierra. Sí, eso es verdad, y lo hacemos, pero sabemos que Dios está primero. En el trabajo donde yo me encuentro, yo estoy allí por causa de Dios, y de ahí viene mi sustento, y de ahí viene mi providencia, pero yo estoy ahí para predicar de Cristo, para hablar de Cristo. Y el día que los que no me quieran escuchar se pongan molestos y me digan, te voy a echar si sigues predicando de Cristo, pues entonces me echarás, porque mi Dios me dará otro trabajo. Yo no vivo por este trabajo, yo vivo por causa de Cristo. Y donde estudio, predico a Cristo. Y si me enfermé, sé que me enfermé y Cristo tiene algún propósito y iré para ese hospital o esa clínica a predicar la palabra. Porque mi vida, tu vida gira en torno a Cristo. No gira en torno a ninguna otra cosa. Cristo vive, Cristo viene, Maranata. Esa es la esperanza de los cristianos. Eso es lo que nos ha sustentado. Yo quiero decirte algo en esta tarde. Si tú no eres capaz de manejar el bombardeo de información que viene de afuera hacia la iglesia, deja de estar viendo canales de noticias y ponte a leer la Biblia. Deja que crezca tu fe, que te afirmes en la palabra. Si el conocimiento de esta realidad que está por fuera no logras ver que esto todo es espiritual, porque la Escritura dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Si no eres capaz de manejar esa información, entonces no leas noticias, no veas nada de eso, lee la palabra, concéntrate en la palabra. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe te afirma, te asienta, y eres capaz entonces de conocer y saber, aquí todo se puede ir, pero si tú tienes que hacer llover maná otra vez para que yo coma, pues así lo vas a hacer. Porque mi Dios tiene cuidado de mí, tu Dios tiene cuidado de ti, y en eso confiamos, en eso creemos, en eso estamos seguros. No se trata de que nosotros los cristianos no vamos a hacer nada, nos vamos a chinchorrar allí. No, Señor. Nosotros tenemos autoridad espiritual y si se trata del país vamos a doblar rodilla, vamos a hacer ayuno, vamos a hacer clamor. Porque en el espíritu vamos a hacer más de lo que se puede hacer en el ámbito terrenal, el ámbito que podemos tocar. Y si se trata de nuestro día a día, pues trabajamos, porque la Escritura nos dice que no trabaja, que no coma. No hay flojos en medio de los cristianos. Pero estamos bien orientados en cuanto a lo que es nuestra realidad. Es una realidad espiritual. Sabemos en quién hemos creído. Tenemos esperanza. Caminamos día a día. Y si ese caminar significa sufrir, significa negarse, lo hacemos con gozo, con alegría, porque sabemos que algún día nos vamos a ver con Él cara a cara. Los cristianos de esta época no se despedían como nosotros. Quizás ahí a la puerta, yo te consigo, nos damos las manos, Dios te bendiga, que te vaya bien. Al darse la mano se decía Maranata. Se alentaban los unos a otros con esta palabra, Maranata. Y eso entraba en sus corazones, eso lo comían y eso les daba fuerzas. Mire, difícilmente usted va a conseguir un sistema político más malo y más cruel que el Imperio Romano. Y usted no ve en ninguna parte de la Biblia que la Escritura manda a los cristianos, vaya a protestar, vaya a marchar, vaya a hacer esto, vaya a hacer aquello, vaya a hacer lo otro. No. Ore por los que están en autoridad. En ninguna parte dice tampoco que ore para que los bendiga. Dice, ore para que viva quieta y reposadamente. Ora no para que lo bendiga, para que se conviertan. Porque la mayoría de los hombres que están en autoridad en política, cualquiera que sea su orientación del centro, de la izquierda o de la derecha, no conocen a Cristo. Y necesitan arrepentirse, necesitan volverse al Señor. Porque el camino es uno solo y se llama Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nuestra oración por ellos es: Señor, tócalos para que se conviertan, para que entiendan que la responsabilidad que tú les has dado, porque viene de arriba, no hay autoridad que no venga de arriba, de esa te van a tener que dar cuenta a ti, porque eso lo dice la Escritura. Hay uno alto y sobre ese hay otro más alto y sobre ese hay otro más alto y arriba está el Señor. Y el Señor demandará cuentas de todos los que tienen autoridad. ¿Qué has hecho con la autoridad que yo te he dado? Si no conocen a Cristo, no están conscientes de eso. Hay que orar: Señor, abre sus ojos. Y en cuanto a nosotros, la iglesia, que vivamos quieta y reposadamente. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No que vivamos quieta y reposadamente para que me pueda ir para la playita, Señor. No, Señor. Para que pueda predicar tu palabra, para que la pueda anunciar sin que me estén persiguiendo, como pasa todavía hoy en día en los países comunistas, en los países musulmanes, donde los cristianos son perseguidos, son apedreados, son muertos por predicar la palabra, por hablar de Cristo, por anunciar las buenas nuevas del reino. La semana pasada, estas páginas que publican acerca de los perseguidos cristianos en estos países, mientras nosotros aquí estamos en nuestra burbuja de democracia, que nos hace ver, desear y querer más las cosas terrenales que las cosas espirituales, ellos que están siendo perseguidos, dando un mayor testimonio de fe. Un jovencito que ni siquiera llegaba a 30 años, lo estaban ahorcando porque no quería regresarse a ser musulmán. Dice: te regresas a ser musulmán, no te ahorcamos. Dice: no voy a regresar a ser musulmán, voy a ser cristiano, me convertí, aquí me quedo, conozco a Cristo, hoy tengo esperanza, hoy vivo, hoy sé quién es. Y lo ahorcaron, lo mataron. Es uno más de los tantos millones de mártires del cristianismo. Y ellos son tan cristianos como nosotros. Nosotros tenemos todas las condiciones ideales para amar a Cristo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Ellos la tienen adversas y a veces pareciera que amaran al Señor más que a nosotros, porque estamos arrellanados ahí en nuestra comodidad. Cristo viene pronto. Hay que trabajar para Él. Esa es nuestra esperanza. Hay resurrección, hay vida nueva. Cristo vive, Cristo es real, Cristo es. Maranata. Debo decirte que cuando la Escritura anuncia los tiempos de su venida, no anuncia tiempos fáciles, sino tiempos difíciles. Anuncia incremento de maldad. Anuncia que por ese incremento de la maldad, el amor de muchos, refiriéndose a nosotros los cristianos, se va a enfriar. Porque en lugar de poner nuestra mirada en el Señor, la vamos a poner en ese incremento de la maldad. Y no me alcanza el tiempo hoy para profundizar con detalles en todo lo que tiene que ver con las palabras proféticas acerca del tiempo de su venida, pero al menos te voy a tocar dos de ellas, porque debes ubicarte en la realidad que Cristo nos ha ubicado. Mateo 24:37, estas son palabras que salen directamente de la boca de Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 28 y 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Mis amados hermanos, lo que el Señor anuncia a propósito del tiempo de su venida es que habrá hombres que no van a querer acercarse a Cristo. Yo quiero que tú entiendas esto. Cristo no condena por causa de nuestro pecado, porque entonces tendría que condenarnos a todos, porque todos somos pecadores. Cuando tú lees Juan capítulo 3, la Escritura dice claramente: y la condenación es esta, que la luz vino a ellos y rechazaron la luz. Es el rechazo de Cristo lo que produce condenación. Y cuando le dices a Dios: no quiero nada contigo, yo tengo mi propio pensar, mi propio criterio, mi propia opinión, y le doy la espalda, mi corazón se comienza a endurecer. Y al comenzar a endurecerse el corazón, comienzo a hacer cosas malas y peores. El corazón se endurece, se envilece.
Así que el Señor anuncia y dice, como en los días de Noé. La característica de los días de Noé era la violencia. Se había incrementado la violencia del hombre contra el hombre. Y por eso el Señor dice, raeré toda vida de sobre la faz de la tierra. Y si se trata de el tiempo de Lot, era la inmoralidad sexual lo que había llegado hasta el colmo, particularmente en lo que tiene que ver con sodomía y lesbianismo. Y el Señor vino y destruyó. Así que vamos a ver, en la medida que los días van avanzando, en que somos la generación postrera, en que los tiempos de su venida están cada vez más cerca, que se incrementa la violencia, que se incrementa la inmoralidad sexual. ¿Cuál es la tarea de la iglesia entonces? Porque no vivimos porque cese la violencia o porque cese la inmoralidad sexual. Eso va a suceder cuando venga Cristo, que va a gobernar y va a regir las naciones con vara de hierro. Nuestro clamor va a ser, Señor, permítanos pararnos en las esquinas, pararnos en las plazas, anunciarle a las personas, esta es la senda, andad por ella. Este es el único camino de salvación, esta es la única forma que vas a alcanzar paz para con Dios. Porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dice, yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy una vida. No, dice, yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la verdad, no hay otra. Eso choca en este momento, en esta sociedad que vive en verdades relativas. ¿Quién eres tú para decir que tienes la verdad absoluta? Y desde la Escritura Él grita, soy el Señor, soy Cristo, tengo nombre sumo. Soy la vida, no hay otra. El mensaje choca. El mensaje del Evangelio para el que no conoce a Cristo es chocante. Pero así lo presenta el Señor. Y les dice, entiendan, entiendan. La única esperanza es a través de Cristo. Cuando el Señor describe los eventos a propósito de ese encuentro, la descripción, mis amados hermanos, es gloriosa, por no decirlo menos. ¿Leo? Cuando Pablo le habla a los hermanos de Tesalónica, les dice de esta manera: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esa es la primera parte del versículo 15, por eso dice 15a allí. Y luego los puntos suspensivos está la primera parte del 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aleluya. Aleluya. Mi Señor, que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso en el cielo, descenderá de nuevo a la tierra. Voy a hablarte de dos cositas aquí rápidamente. El primer versículo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, es sencillamente impactante. Eso me revela a mí que Pablo no sabía que él estaba escribiendo de una manera inspirada. El determinar la inspiración de los libros de la Escritura vino después a un puñado de hombres que Dios eligió para que hicieran ese trabajo, esa tarea. Y entre los libros inspirados está este de la primera de Tesalonicenses. Quiere decir que aunque no dijera que está hablando en palabra del Señor, por el simple hecho de ser inspirado, eso es palabra de Dios y debe tomarse al pie de la letra, tal cual como está escrito allí. Pero él añade o dice en ese momento, porque él siente quizás que está hablando como apóstol, con la autoridad apostólica que tiene. Tengo el Espíritu, y como tengo el Espíritu y tengo discernimiento, te puedo decir esto es así, esto es de esta manera. Pero aquí no voy a hablar con mi autoridad apostólica, aquí va a hablar el Señor. Por lo cual os digo esto en palabra del Señor. Es decir, literalmente Pablo está profetizando. Así que por dos cosas seguras e inamovibles, nosotros podemos recibir esa palabra y decir: Señor, esto se va a cumplir así, tal cual, a pie de juntillas. Por la palabra inspirada y por la palabra profética, lo que viene de ahí adelante es seguro en Él. Y me comienza a anunciar una manifestación gloriosa y maravillosa de mi Señor. Porque ya no va a ser como en Belén. No va a venir como un niño. No va a venir en secreto. Va a venir en gloria.
como Señor, como Rey. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, descenderá del cielo. Y cuando descienda del cielo, completa un ciclo que empezó en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, 40 días después de la resurrección, no lo pases todavía, 40 días después de la resurrección, Él le habló a sus discípulos y les dijo: quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes poder de lo alto, porque ustedes me van a ser testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, pero deben quedarse aquí esperando. Y mientras ellos estaban escuchando esta palabra, dice la Escritura que vinieron unas nubes y levantaron al Señor, y ascendió el Señor hacia los cielos. Y ellos se quedaron allí hasta que aparecieron unos ángeles que le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis contemplando así el cielo? Este mismo Jesús que así se ha ido, así va a regresar. Así que en Tesalonicenses Pablo completa el ciclo y dice: mi Señor descenderá del cielo. Así como aquellos discípulos, aquellos primeros, los apóstoles, lo vieron subir, la generación postrera, la que esté viva ese día, lo va a ver venir de nuevo y el ciclo se va a terminar. Y ese día, mis amados hermanos, va a ser día de supremo gozo, porque vamos a vernos con Él cara a cara. Porque la razón de nuestro sufrimiento, la razón de nosotros negarnos, la razón de nosotros violentarnos a nosotros mismos para no hacer lo que quiero, sino lo que me manda la palabra, va a llegar a su fin y va a ser coronada con la presencia del Señor, su majestuosa presencia, porque Cristo vive. Gloria a Dios. Leo en la Escritura una pequeña porción que me permite imaginarme cómo debe ser ese momento. Cuando Cristo murió crucificado, yo me imagino que para los discípulos, los apóstoles, ese fue el día más miserable de toda su vida. Ellos habían cifrado sus esperanzas en Jesús de Nazaret. Habían dejado casas, habían dejado familia, habían dejado trabajos para seguirle a Él. Y ese infame día lo ven morir en la cruz, totalmente destrozado. El hombre que habían seguido durante 3 años lo vieron ahí crucificado y muy probablemente pensaron: se acabó todo. Se acabó todo. Y encima de la tristeza que seguramente embargó su corazón porque se habían ligado a Cristo, le amaban, el temor: ahora nos van a perseguir a nosotros. Primero lo agarraron a Él y lo hicieron morir a Él, y ahora nos van a agarrar a nosotros. Estaban en medio de Jerusalén. Jerusalén se convertía para ellos en una ciudad enemiga. Era fácil reconocer lo que eran galileos. Si eran galileos que estaban ahí en Jerusalén, seguro que estaban siguiendo al Maestro. Y muy probablemente pasaron los 3 días más miserables de toda su existencia, llenos de tristeza, llenos de temor. Pero el domingo en la mañana, el domingo de resurrección, comenzaron a escuchar rumores. Y la primera que se apareció fue María Magdalena diciendo: lo vi, está vivo, lo vi. Pero no le creyeron. Así que Pedro y Juan corrieron al sepulcro y entraron y regresaron diciendo: no sé si está vivo o no, pero se robaron el cadáver, no está allí. Entramos allí y no está, vimos los mantos doblados y no está. Y al caer la tarde llegaron 2 que venían jadeando y corriendo. Un día de camino tomaba llegar a Emaús, y tuvieron que regresarse corriendo en esa misma hora. Y lo que hicieron en un día, hacerlo en pocas horas de regreso, porque tenían que decirle a los discípulos las buenas nuevas. Sí, está vivo, lo vimos, hablamos con Él, comimos con Él.
Y los veían los otros todos dudosos, no sabían qué estaba pasando. Todos cerraditos, no había manera de que alguien pudiera entrar porque estaban asustados. Y de repente, en medio de ellos se apareció el maestro. Y todos quedaron sin habla. Y abrió sus brazos y les dijo: paz a vosotros. Supieron que era Él. No era un fantasma, no era una visión, era Él. Había vencido la muerte. Ellos lo vieron morir. Ellos lo vieron fallecer allí en la cruz. Unos 2 o 3 de ellos fueron los que lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Y ahora estaba allí, vivo. Y sabe, la Escritura dice una frase muy cortica ahí en Juan 20. Y se regocijaron viendo al Señor. Yo me imagino eso, mis amados hermanos. Solamente me lo puedo imaginar. Llorando, besándose, abrazándose, viéndolo. Míralo, está vivo, vive. Nos vamos a conseguir con Él. Nos vamos a conseguir con Él. El maestro les fue quitado 40 días después, pero los ángeles le dijeron: Él va a venir nuevamente. Y esa convicción la tenían ahí grabada en su corazón. Él viene. Maranata, Cristo viene. Y a todos los que predicaban y a todos los que le decían, les hablaban del Cristo resucitado. Y el Espíritu venía sobre la gente y los convencía de pecado, de justicia y de juicio. Se añadían a la iglesia y les sembraban en el corazón ese mensaje. Hermanos, ustedes no lo vieron, nosotros sí lo vimos. Créanme, lo vamos a ver otra vez porque Él viene. Y eso ha sustentado a la iglesia a lo largo de 2000 años y lo sigue haciendo hoy. Nuestras esperanzas no están puestas en otra cosa, mis amados hermanos. Yo voy a votar el domingo que viene, porque la Escritura me dice que yo debo sujetarme a las autoridades civiles. No porque mi esperanza está puesta en un voto. Mi esperanza está puesta en Cristo. Y en la medida que las autoridades civiles no me violenten tratando de que yo haga algo que sea contrario a la palabra de Dios, yo seré un buen ciudadano y me sujetaré y me someteré. Pero el día que las autoridades civiles pretendan que yo vaya en contra de Dios, ese día les diré como le dijeron los apóstoles al Sanedrín, que era la máxima autoridad: juzguen ustedes si es propio y adecuado que se obedezca primero a los hombres que a Dios. Y a pesar de que los azotaron, decidieron obedecer a Dios, porque el amor a Dios y la convicción de nuestra fe en Cristo se demuestra no cuando estamos en la buena, sino cuando estamos siendo probados. Ahí se demuestra si somos o no somos cristianos. Cuando viene tu jefe en el trabajo y te dice: mueve esos números para que la cosa cuadre diferente, ese es el momento de decirle: no lo voy a hacer, yo soy cristiano. Y eso es violentar el mandamiento de Cristo. Pues entonces te voy a votar. Vóteme. Con gozo y con alegría sufro por causa de mi Señor. Es allí donde nos mantenemos firmes. Es allí donde nos mantenemos incólumes. No dependemos de un sistema político, de un sistema económico, de un sistema social. No somos de este mundo. Somos de Cristo. Y nos vamos a ver cara a cara con nuestro Maestro. Nos vamos a conseguir con Él. Mira cómo lo dice el Señor. Pásalo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los muertos en Cristo. Todos aquellos que antes que nosotros, o quizás si nosotros mismos no llegáramos a ver todos estos eventos que Él describe y tengamos que irnos antes con Él, que nuestro espíritu y nuestra alma tenga que dejar nuestro cuerpo. Todos los que nos van a ver aquí van a ver el cuerpo tirado y van a decir: está muerto. Muerte quiere decir separación. Se separó el alma y el espíritu del cuerpo, y el cuerpo que fue tomado del polvo va a regresar al polvo, pero y el alma y el espíritu están con Cristo en el paraíso.
Y cuando sea el momento de la resurrección, cuando mi Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios anuncie el cumplimiento del misterio que fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento, enviará todas esas almas y todos esos espíritus a tomar cuerpo nuevo. Y los que estén vivos, o los que estemos vivos, seremos transformados, cambiados. Porque este cuerpo, mis amados hermanos, contaminado por el pecado, no hereda el cielo. Es un cuerpo nuevo similar al cuerpo de mi Señor. Y si la media es mi Señor de 33 años, joven, vamos a decirlo así de esa manera, pues todos los que ya estamos envejeciendo, glorificamos a Dios por esas promesas. Y decimos, gloria a Dios, Señor, en ese cuerpo nuevo, otra vez el pelo, otra vez las muelas, se va. Gloria a Dios. Resucitado, transformado. Y el Señor nos toma para recibirle en el aire. Corintios lo dice así de esta forma, la primera de Corintios, en el capítulo 15. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Los que tienen tiempo en el Evangelio recordarán ese cántico, ese corito: yo solo espero ese día cuando mi Cristo volverá. Afán y todo trabajo se terminará. Nos vamos a conseguir cara a cara con Él. Cuán gloriosa será la mañana de ese día que nos consigamos con el Señor. Los muertos resucitados, los que están vivos transformados, y todos a la presencia del Señor en el aire, a gozarnos y a regocijarnos con Él. Aleluya. Y para el mundo, para el que no conoce, para el que le da la espalda a Cristo, será tal cual como leímos ahí en Lucas. Cuando Lot salió de la ciudad, fuego y azufre descendió sobre la ciudad y la destruyó. Cuando la iglesia sea tomada, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando subamos para estar con el Señor en el aire, el mundo va a ver que hemos desaparecido y se van a felicitar los unos a los otros, se van a mandar regalitos. Oh, menos mal, ese pastor Luis, quién sabe qué le pasó, a lo mejor se lo llevaron los marcianos, pero ya salimos de él. Y se van a contentar y se van a alegrar. No saben los que le vienen. Porque dice la Escritura que en el momento que Él toma a su iglesia es el tiempo de la ira del Cordero. Es el tiempo de dar la paga por el pecado de aquellos que no se quisieron arrepentir, que le dieron la espalda al Señor. Pero mientras tanto la iglesia está con el Señor. La iglesia está disfrutando de su presencia. La Escritura nos indica, por lo que podemos leer y deducir de lo que está escrito en Isaías, que Él nos va a recibir uno por uno. Y nos va a ver a los ojos y nos va a decir: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Quizás también nos abrace y nos dé de beso y demás. Ese momento va a ser lo máximo, mis amados hermanos. Lo máximo. Una sola cosa el Señor nos demanda, que la podemos resumir en lo que le dice Pablo a Timoteo, su discípulo amado. Timoteo, guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo, mantente firme hasta el final. Timoteo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No cedas, no claudiques, no te rindas. Que tus vestiduras estén sin mácula, sin mancha, sin arruga. Que nadie tenga de qué señalarte. ¿Hasta cuándo, Pablo, debo hacer eso? Hasta que venga Jesús. Mantén el mandamiento sin mácula y sin reprensión
hasta que aparezca Jesús otra vez. Esa es la orden que el Señor nos da. Y debemos sostenernos y mantenernos allí, mis amados hermanos. La iglesia está llena de historias que alientan nuestra fe, que nos animan a seguir adelante. Durante el Imperio Romano hubo 10 persecuciones imperiales, una peor que la otra. Se estima que en las catacumbas que están debajo de Roma hay por lo menos 6 millones de cristianos enterrados allí, que perecieron en el circo a manos de las fieras o a manos de los gladiadores. El emperador romano se creía Dios y demandaba de todos adoración. Y los cristianos decían: no vamos a adorar a ningún hombre, solamente vamos a adorar a Cristo. Y por eso debían marchar a la muerte. Cuando los hermanos de Roma se dieron cuenta que habían capturado a la hermana Blandina, comenzaron a hacer oración por ella. Y pensaban: la hermana Blandina seguramente va a renunciar a su fe. Pensaban que la hermana era débil y tenían temor en su corazón por ella. Pero no se esperaban lo que sucedió. Cómo el Señor fortaleció a Blandina, y a pesar de el sufrimiento que le infligieron, ella pudo animar a los hermanos. Porque lo que le infligieron, además de inhumano, tomó ribetes de algo sobrenatural. Porque por más que la afligieron en un determinado tipo de tortura que debía producir la muerte, la hermana no murió y tuvieron que hacerle otra cosa para que muriera. Entonces la sacaron de primero porque conocían que era probable que ella renunciara a la fe, y si el primero que pasara allí a la arena renunciaba a la fe, podían quizás conseguir un efecto dominó sobre los demás que estaban esperando. Así que idearon algo bastante cruel para ella y la colgaron de una cesta y sacaron un toro bravo para que el toro la acorneara hasta que se cansara. Lo que ellos no esperaban era que Blandina estaba en esa cesta y en esa red cantando. Y los hermanos que estaban allí alrededor esperando que fuera su momento, que salieran a la arena, yo los veía y les decía: no renuncien, ya nos vamos a ver cara a cara con Él, conserven la fe. Se molestaron tanto que la bajaron allí de la red esa y agarraron una silla de hierro y la pusieron allí caliente, casi al rojo vivo, y la sentaron allí para que allí finalmente ella entregara el Espíritu. Pero lo entregó cantando y diciéndole a los hermanos: no renuncie a su fe, Maranata, nos vamos a ver con Él. Conserva el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta que venga el Maestro. Pueden llamar a los músicos que vayan pasando. Tome la última lámina allí, por favor. Así termina Pablo el pasaje cuando leímos: y esto os digo en palabra del Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Hoy tenemos testimonio por el Espíritu de que Él vive. Tenemos testimonio por el Espíritu de que está dentro de nosotros. Pero no deja de ser por fe. Al que no conoce, al que no sabe, si el Espíritu no viene y le convence, por más que tú hagas un hablar bonito y trates de convencer y llevar, no vas realmente a lograr nada, porque esta es una obra espiritual, la hace el Espíritu Santo. Él viene sobre los corazones y convence. Pero va a llegar un día que va a dejar de ser por fe. Va a llegar un día en que vamos a estar con Él cara a cara. Va a llegar un día que vamos a estar con Él para siempre. Y estaremos para siempre con el Señor. Yo oro al Señor que el Señor nos pueda revelar nuestra condición de seres creados. Y para los seres creados como nosotros,
No hay mayor satisfacción que estar con su Creador. Es como cuando el niño es pequeño y no quiere otra cosa sino estar con sus padres. Para él, para ella, estar con sus padres, eso es lo máximo. De cuando en cuando, los domingos, vivenciamos eso aquí. Y aunque en la escuela dominical le dan su cotufa y le dan su galleta, el niño no quiere nada de eso. Si yo quiero estar con mi papá y mi mamá. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Quiera Dios revelarnos lo que eso significa. Y así poder entender lo maravilloso de estar para siempre con Él. Porque cuando eso pase, cuando eso suceda, allí se acabó el dolor, allí se acabó la enfermedad. Ahí Él viene y enjuga cada lágrima de nuestros ojos. Él nos consuela, nos conforta, nos anima, nos dice: hijo, ya terminó todo. Ahora vas a estar conmigo para siempre. Nada ni nadie te podrá arrebatar de mi presencia. Ahora estás seguro. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a tomarnos un tiempo antes de despedir el servicio para adorar a Cristo, para decirle a Cristo que le amamos con todo nuestro corazón, para decirle a Cristo que Él es hermoso, que Él es bello, que no hay nada fuera de mi Señor, nada fuera de mi Maestro. Vamos, hermanos de la alabanza, diríjanos en esa adoración. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.